aquí vamos a explicarle a la gente el impacto en los bolsillos. Pero en principio te pregunto, hay una serie de medidas, todavía falta la letra chica, ¿no es cierto? Pero hay una serie de medidas como tendencias ha marcado ahora el presidente y Duhovne. La primera es retenciones a todo lo que se exporte, absolutamente todo lo que se exporte para recaudar 300.000 millones de pesos más. Claro, son 4 pesos por exportación. 4 y 3, ¿no? Depende de cada exportación. Pero en general, alrededor de 4 pesos. ¿Eso que está bien? ¿Era necesario? ¿Indispensable? Bueno, mira, el problema que hay es lo siguiente. El problema que tiene la Argentina ya no es un problema fiscal. No es un tema fiscal. Sí. Si vos tomás los últimos datos fiscales, prácticamente te doy un ejemplo. Hasta julio, el déficit fiscal fue de 55.000 millones de pesos. La cuenta de intereses, 255.000. Déficit total, 300.000. El grave problema que estamos teniendo es que lo que el gobierno está ahorrando, haciendo recortes, bajando los sueldos, los ministerios, se está yendo por el lado de los intereses de la deuda. Que aumentaron 65%. 65,4%, exactamente. Entonces, ¿cuál es el tema que hay? Cosa que el ministro hoy no se refirió. Hoy cuando presentó los datos, habló de déficit cero. Sí. Eso es déficit cero sin el pago de intereses. Ah. Cuando le metés el pago de intereses, tenés un déficit de 5 puntos del PBI. Como estoy hablando, 5 puntos del PBI. ¿Cuánto es en guita, en dólares? En dólares eso estábamos hablando de unos 20.000 millones de dólares. Lo que le van a pedir al fondo. Claro, pero... Que le adelanten. Que le van a... Para cubrir. Esperá, le van a pedir, hay que ver lo que está dispuesto a hacer el fondo, porque viste que el ministro fue muy cauteloso y dijo, con esto vamos a ver. Es muy probable que el fondo quizá, porque el fondo ya le planteó este tema de las retenciones en junio. Sí. El gobierno dijo no. Sí. Ahora va el gobierno y aplica lo que el fondo le pidió en junio. Posiblemente el fondo le pida muchas cosas más, porque hay un dato importantísimo. Cuidado con esto. Cuando hace la presentación el ministro, en letra que no se ve, tenés que ahí mirarlo con lupa, dice que este año la economía va a caer el 2,5%. Quédate ahí. Quédate ahí. Esperá, y te tiro el dato de inflación. Pará. Ahora vamos con la inflación. Señora, usted quiere saber la inflación. Ahora se lo va a decir. Quédese tranquila, le vamos a contar todo. Acá no le ocultamos nada, le contamos absolutamente todo. 2,5% es lo que acaba de decir el ministro. Sí. Perdón, 2,4. 2,4. Pero un dato... Cae la economía 2,4. ¿Qué dijo además Duhovne, el ministro? Dijo esto. Sabemos que estamos pasando por una situación difícil. Sabemos que hay argentinos, argentinas que le están pasando mal. Cuesta llegar a fin de mes, cuesta pagar las tarifas, los precios suben. Y estamos plenamente conscientes de esta situación. Pero tenemos que enfrentar esta situación y tenemos que superarla. Y lo vamos a hacer. Por supuesto, también debemos reconocer que hemos cometido errores. Esos desbalances que la Argentina todavía tenían nos dejaron expuestos a esta situación y nosotros en nuestro afán de balancear todos los objetivos que enfrentamos a la vez, que es cuidar a los más vulnerables, reducir impuestos, bajar el déficit, dejamos descubierto el flanco fiscal, tal vez en demasía, y eso generó un impacto mayor en la Argentina que en otros países que ya han saneado sus cuentas fiscales. Acudimos al FMI rápidamente a buscar apoyo de la comunidad internacional y recibimos un paquete de ayuda inédito. 50.000 millones de dólares más otros 6.000 millones de dólares de otros organismos multilaterales, que demuestran el apoyo del mundo a la Argentina. Un mundo que no quiere que la Argentina fracase y que vuelva a caer en las recetas populistas del pasado que nos llevaron al estancamiento y a la pobreza. De lo que se fijó en el presupuesto, que iba a crecer la economía casi un 3%, hoy estamos en una caída del 2,4% reconocida por el ministro. Claro, pero pasa lo siguiente. El dato hasta mitad del año
es que la economía estaba prácticamente en un crecimiento cero. Cero. Si a fin de año la economía va a caer, perdón, si en el 2018 la economía va a caer 2,4%, para que te den los números, esto significa que en el segundo semestre, el famoso segundo semestre, la economía tiene que caer 5%, para que después el promedio te dé 2,4%. Esto significa, lamentablemente, y hay que decirlo en estos términos, de la recesión, vamos a dar un paso más hacia abajo, se va a paralizar más la actividad económica, va a caer más el consumo, etc. Esta inflación sería porque... No, ya ni siquiera está inflación. Ni siquiera está inflación. Pero te pregunto, hablando de la inflación, porque lo decía el ministro, ¿no? Decía el aumento de precios. ¿Y los precios cómo están aumentando? ¿Qué se espera? Bueno, en esa letra chiquita, muy chiquitita, después lo podemos exhibir con mayor detalle, decía que la inflación de este año va a ser del 42%. 42. En el acuerdo con el fondo se había dicho que en el peor de los casos, el escenario adverso, 32. Ahora estamos hablando de 42. Y creo que el ministro se quedó corto. Yo que hice compras el sábado a la mañana... No, estaban remarcando. No, pero productos que yo compro en el mismo lugar, el comerciante me conoce, hubo aumentos entre el 10 y el 25%. Sí, señor. Y como me conoce, me puso sobre la mesa las facturas de sus proveedor, donde efectivamente vos podías ver que él no es que había remarcado de más, estaba trasladando lo que el mayorista le había cobrado a él directamente al público. No, es que los supermercados no son malos, los comerciantes no son malos, quieren vender y está cayendo el consumo, entonces por eso no quieren trasladar más de lo que le trasladan a ellos. Claro, y estoy hablando de productos alimenticios. Al lugar que yo, esto que estoy señalando son productos alimenticios, no hay ahí otros que posiblemente hayan aumentado mucho más si tienen una vinculación más directa con la importación, o que tengan insumos, etc. Lo otro que están haciendo los supermercados, los comerciantes, los almaceneros, los superchinos, lo que están haciendo son promociones para tratar de captar de nuevo al consumidor que se ha alejado o que está consumiendo solo por el día. Bueno, ¿qué va a pasar con las tarifas? Este es el otro gran tema. Bueno, el gran tema tenemos primero combustibles. Sí. Combustibles, hay una relación directa por el tema de que... Pero siguen atrasados. Claro, pero si siguen atrasados significa que si estaban atrasados cuando el dólar estaba a 30 o a 32, imagínate con un ahora dólar están más atrasados. A 38, 39 más atrasados, y por eso ya algunas marcas ya empezaron a remarcar el precio por encima del incremento impositivo que hubo, que fue pequeño. Se está hablando de un aumento muy importante de los combustibles. Bien, aumento ya para esta semana. Aumento de los combustibles, el transporte público de pasajeros también se maneja con combustible. Lógico, todo eso, etcétera. Pero la producción también se maneja con combustible porque hay que transportarla. Sí, señor. Entonces, todos esos precios de esa producción también van a tener un incremento tarifario por el lado del traslado, etcétera, además del propio consumo de energía que está vinculado. Y vos viste que las distribuidoras de gas para la audiencia pública, que tienen que fijar el precio... Pidieron hasta 60. No, entre 80 y 200%. Ah, más todavía pidieron. No significa que el gobierno se lo vaya a dar. Sí. Pero vos mirá a partir de qué porcentajes arranca la negociación con el gobierno. Bien, vamos a seguir con los otros servicios, vamos a seguir hablando del transporte, de cómo va a impactar en los precios. Todo esto lo hacemos en instantes. Ismael Bermúdez, Marisa.